Bien, si les parece entonces, hablemos de la base imponible del IVA. La base imponible del IVA, esto ya lo hemos visto estos dos filminos que acabo de poner, son las dos últimas de nuestra lección anterior. La base imponible del IVA es básicamente el precio de transacción que consta en la factura. De ese precio de transacción, precisamente porque es el precio de la transacción, hay que excluir algunos elementos. Los gastos financieros, por ejemplo, los servicios que se presten por terceras personas. Habíamos ejemplificado en la lección anterior, digamos, un hotel que vende un paquete en el que está incluido pues, los servicios del guía turístico y de acceso al parque. Por ejemplo, en Monteverde se da eso mucho, o en San Gerardo de Dota. O sea, si se vende un paquete, pero hay servicios que son prestados por terceras personas, disculpas, y esos servicios se facturan y contabilizan por separado, aunque el precio de venta sea 100, pues hay que rebajar el monto de esos servicios prestados por terceras personas. Ahora viene un concepto que es si esa base imponible puede ser modificada o reducida. Aquí nuestra ley se aparta un poco del concepto doctrinal e incluso de las legislaciones de otros países. ¿Cuándo sucede o con qué ocasión tiene lugar esa modificación de la base imponible? Hay casos cuando se vende y en el momento de vender no se conoce el precio definitivo. Por ejemplo, cuando se vende con un descuento de pronto pago, o sea, te vendo, por decir algo, 200 unidades. Y esas 200 unidades valen 200 colones. Pero si me pagas antes de 15 días o antes de 30 días, te hago un descuento del 10%. Entonces, en el momento de vender, en el momento de entrega de la mercadería, y el momento en el cual además hay que facturar, el precio es 200. Pero si el comprador me paga antes de 30 días, tiene derecho a un descuento del 10%, es decir, mi base imponible se ve reducida de 200 a 190. Y ese ejemplo, que tal vez es como el más sencillo de todos, no es inusual. Puede haber devoluciones de bienes, puede suceder que la transacción quede sin contenido o sin efecto por resoluciones administrativas o judiciales, o por los usos del comercio, o porque resulta que la entrega no era exactamente lo que quería el comprador, y entonces comprador y vendedor llegan a un acuerdo de decir, bueno, pues en lugar de darme el precio de 200, me lo vendés a 150 y yo me lo dejo. Porque me sirve, pero no me sirve tanto como el que habíamos comentado. Entonces, en esta modificación de la base imponible se dan efectos en el impuesto que cobra o que repercute el comerciante y en el crédito que tiene el repercutido o el soportante del, o sea, los dos términos de la transacción se ven afectados por esa modificación de la base imponible. Y eso además puede suceder, por ejemplo, en el caso de un descuento por pronto pago a 30 días, puede suceder que el descuento se haga efectivo después de que ya se presentó la declaración. O sea, yo vendí, por ejemplo, el 28 de junio y tengo que presentar la declaración de todas las operaciones de junio el 15 de julio, y aquella persona a la que le vendí me paga el 20 de julio. Por tanto, habiéndome pagado
dentro del plazo de los 30 días tiene derecho a un descuento, tiene derecho a una disminución en el precio, que ya fue facturado y que ya fue declarado a la administración tributaria. Esto doctrinalmente se llama modificación de la base imponible. Nuestra legislación la llama rectificación de la base imponible. No es exactamente, no parece ser un término muy apropiado de esa rectificación, porque aunque hay modificación, no es que la base imponible original estuviera mal declarada, estuvo bien declarada, fue la de la factura, fue la declarada, la presentada en la declaración con los datos que existían en el momento de la declaración, y fue posteriormente rectificada por razones que bien, aunque eran previsibles, no se tenía certeza sobre ellas. Dijéramos que la modificación debería considerarse como un supuesto en que la transacción se queda parcialmente sin efecto. En el caso que les mencionaba, pero hay otros que, por ejemplo, el de la cooperativa de los agricultores. En el caso que les mencionaba, en el momento de fijarse la transacción, de tener lugar la compra-venta, se perfecciona a 200. Lo que pasa es que después parcialmente se deja sin efecto ese precio de 200 y se rebaja a 190. Dicho en otras palabras, en la factura o en el momento de causarse el impuesto, recuerden que habíamos hablado de que el devengo del impuesto es con la entrega o con la factura lo que suceda primero, se ha procedido a la fijación de un precio provisional y el definitivo procede con la modificación de la base imponible. Algo similar sucede con las cooperativas de agricultores, que reciben la cooperativa los productos de los asociados cooperativos a un precio provisional, normalmente el precio promedio del año anterior. Se pasa, por ejemplo, a los lecheros que le entregan leche a la Dos Pinos. Entonces, la base imponible se calcula con un precio provisional, el promedio del año anterior, pero cuando se vende la cosecha, cuando se vende la leche, cuando se procesa los costos de la cooperativa, se procede a un precio final y definitivo. Esta forma de actuar debería también implicar una modificación en la base imponible. Falta el supuesto de incobrables, que es un tema que ha venido dando vueltas desde hace mucho tiempo en esta materia de impuesto de venta. Se supone que si el impuesto al valor agregado se causa con la entrega del bien o con la facturación, lo que suceda primero, y además yo estoy obligado a facturar en el momento en el que entrego, podría suceder que no me paguen. Aquella persona a la que le entregué una mercadería puede ser que no me pague. Sucede frecuentemente en el comercio. ¿Hay pregunta, Javier? Creo que... No sé si... Te voy a silenciar si no tenés pregunta. Ya te silenciaste solo. Ok. No, profe, no era una pregunta. Ah, bueno. Decía que falta el supuesto de los incobrables. ¿Qué pasa cuando vendí a crédito, vendí una refrigeradora a crédito, por ejemplo, y me pagaron 6 cuotas, faltaban otras 6, y en ese momento desaparece el comprador, cambió de celular, no se le ubica en la residencia que había puesto, el lugar de trabajo pues dicen que no lo conocen o que cesó la relación laboral y se vuelve incobrable esa deuda. Se cobró todo el impuesto en el momento
de la entrega del bien, pero parecería lógico que esa base imponible pudiera o debiera ser modificada en el momento en el que se declare la incobrabilidad. Nuestra ley, dijéramos, prevé el caso de que la transacción quede total o parcialmente sin efecto. Pero ese encuadramiento en esa quedar sin efecto parece no adecuarse correctamente al incobrable. La transacción no queda sin efecto. No es que me va a devolver media refrigeradora. Esa compraventa queda plenamente en efecto. Lo que quedó sin efecto fue el pago. Pero no puede haber una declaración administrativa ni judicial que declare que esa transacción quedó sin efecto. Además, sería muy caro incoar todo un proceso judicial por media refrigeradora. Parecería lógico que aunque se cobró todo el impuesto, se presuma que en el fondo si hubo la mitad del precio, se entienda que también se cobró la mitad del impuesto. Esto es que la hacienda pública debería compartir el perjuicio del comerciante. Como digo, esto es así en otras legislaciones y en la doctrina no es así. Ese supuesto no está en nuestra legislación. Hasta ahorita la base imponible la hemos considerado desde el punto de vista del precio de venta del bien. Ahora vamos a hablar de prestación de servicios. La base imponible, en principio, es la misma. El precio de venta del servicio, con las exclusiones y las reducciones descritas para los bienes. En algunos servicios particulares, por ejemplo, en los juegos de azar, la base imponible es el valor de la apuesta. En el caso de los casinos, la base imponible es el 60% de un salario base por cada mesa de juego o el 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas. Puede haber bonificaciones equivalentes a descuentos usuales y generales. Siempre que se consignen por separado en la factura y que no constituyan el pago de otras operaciones. En la práctica esto puede ser un poquito difícil de distinguir. Por ejemplo, yo puedo quedar con un cliente que le voy a cobrar, no sé, $300 por prestarle un determinado servicio. Pero a medio camino me dice, mira, vieras que no estoy contento con tu trabajo, hazme un descuento. Solo te voy a pagar 200. O además de esos 200 quiero que me des una hora de asesoría en este otro negocio, en este otro servicio. Entonces, en la medida en que el descuento no constituya pago de otra operación, es decir, en el que verdaderamente sea un descuento o una bonificación, y en la medida en que sea usual y general, usual quiere decir que pertenezca a los usos del comercio, y general quiere decir que no se dé caso por caso, sino que se dé a todos los que están en la misma circunstancia, debería poderse rebajar de la base imponible de los servicios. Habíamos comenzado este tema diciendo que existen 4 tipos de hechos generadores. Venta local de bienes, venta local de servicios, importación de bienes e importación de servicios, cada uno con sus propias reglas, en algunos casos coincidentes, en otros divergentes. En el caso de la importación de servicios, la base imponible, dice la ley, es la que resulte aplicable de la importación de bienes. Parece esto un error. Debería ser la que resulte aplicable de la prestación de servicios. Obviamente, para que este impuesto se cause, es necesario que el servicio sea consumido en Costa Rica.
Esto es que se cumpla la regla de que el impuesto se cobra donde se consume, donde se presta, en la regla de destino del servicio. Vamos a hacer un adelanto para hablar de algunas materias. Habrán visto por la prensa, sí. Profesor, sí, una consulta, retomando el tema antes, lo que dijo en el caso del no pago de la refrigeradora. Sí. Entonces, o sea, se causa el impuesto, hay que pagarlo por completo al fisco, pero usted perdió esa plata, ¿es así? Sí. ¿Y cómo se hace, digamos, para que sea como un trato más justo? ¿Se mete al final como, no sé, un crédito fiscal o algún, no sé, algo? Lo que mencioné es que nuestra ley no contempla ese supuesto. En otros países, lo que se dice es, el perjuicio debería, si hubo la mitad del precio, debería presumirse que se pagó la mitad del impuesto. Y debería compartirse el perjuicio el comerciante con la hacienda pública. Pero en Costa Rica no existe esa norma. Ok, ¿qué se hace aquí, digamos, si yo le compro algo a usted y le quedo, digo, el perro amarrado? ¿Qué haría usted, digamos, para no soportar la pérdida completa? Soporto en la pérdida del precio, soporto también la parte del impuesto que ya le pagué a Hacienda. No puede meter como costos de ningún lado, entonces, o sea, lo perdió ya, lo perdió. Pues sí, como no hay regla, no se me ocurre qué solución. O sea, la solución debería ser esa que se prevé en otros países. Pero Costa Rica, y sin esa regla, ¿cómo puedo yo rebajar la base imponible? Como un costo de operación, algo al margen, un porcentaje, no sé, algo así se me ocurre. Es que los costos de operación en el fondo van en la ley del impuesto sobre la renta, no en el impuesto al valor agregado. Aquí se supone que yo estoy cobrando un impuesto, me obliga la ley a ello, pero que se lo tengo que entregar al fisco. Y lo que hay es un sistema de compensación de créditos y débitos, pero no estoy hablando de mis propios costos. Y el tema incobrable en los costos de impuestos sobre la renta tiene también sus particularidades, sus reglas especiales, que yo creo que no se puede mezclar con el IVA. El IVA en principio nunca es costo, salvo algunos ejemplos que ahora veremos. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Habrán visto por los medios de que a partir del próximo 1 de agosto se va a cobrar IVA sobre Netflix y sobre algunos servicios digitales. ¿Cómo sucede esto? Sucede básicamente por dos mecanismos, que son el mecanismo de percepción del impuesto. Creo que esta no es la filmina que quería ver. Bueno, se me perdió la filmina que quería ver. Creo que es esta. Puede haber retenciones a cuenta. Esta no es la parte que quería ver. La parte que quería ver es la que está abajo, de perceptores a cuenta. Los proveedores o los intermediarios de un servicio pueden ser obligados por la administración tributaria a percibir el impuesto, esto es, a cobrar el impuesto, aunque no sean quienes participan como sujeto pasivo habitual. Por ejemplo, yo puedo contratar un servicio con un intermediario en Costa Rica que incluye la compra de un servicio por medio de Internet.
Yo compro, por ejemplo, un paquete de cómputo para contabilidad y resulta que ese paquete me lo vende un intermediario local. Hay uno bastante usado por los contadores que se llama QuickBooks. Supongamos que yo compro al representante de QuickBooks en Costa Rica ese paquete. Pero después compro ya no al intermediario local, sino al proveedor internacional un determinado número de horas de asesoría o una garantía extendida. Digamos, tal vez compro el paquete y la garantía es de 1 año y a mí me interesa una garantía adicional de 3 años. Pues bien, la legislación permite que la administración tributaria diga que ese proveedor o intermediario local que pone a disposición de un consumidor en Costa Rica un servicio que se va a prestar por internet o por algún medio digital, sea perceptor, o sea, que pueda cobrarme el impuesto en lugar de el proveedor del exterior. Si ese proveedor en su factura, este proveedor local en su factura cobra la totalidad del impuesto, cobra incluso el servicio prestado por un tercero, o por su casa matriz, o por quien fuera, no solo cobra el impuesto que le compete a él, sino también cobra el impuesto que le compete a su parte relacionada. Esa es una posibilidad de tributación de los servicios digitales, de los servicios prestados por Internet. Otra posibilidad, un poco diferente, es cuando no hay un proveedor o un intermediario local. Típicamente cuando yo compro Netflix, pero no es el único caso. Por ejemplo, cuando yo compro un antivirus, alguien me está vendiendo desde el exterior hasta Costa Rica el antivirus que voy a utilizar. Cuando compro Netflix, cuando compro cualquier servicio de streaming, puede ser de Apple, puede ser de HBO, puede ser de Amazon Prime, puede ser cualquiera de esos servicios de streaming, puede ser Spotify. Alguien del exterior me está vendiendo para que yo lo consuma en Costa Rica. Otros servicios parecidos pueden ser servicios de entrega de mensajería o de comida o de transporte, por ejemplo Uber, por ejemplo Globo, por ejemplo Rappi. Hay una plataforma en el exterior que me cobra por el servicio de usar esa plataforma para que alguien en Costa Rica me preste ese servicio. No es solo el servicio local, digamos, parecido al taxi o equivalente al taxi o sucedáneo al taxi que me presta Uber, sino la parte que remunera a la plataforma Uber, que me parece que está domiciliada en Holanda, o Rappi, que está domiciliada en Colombia, o Cabify, que está domiciliada en España. En todos los casos, se trata de una prestación de un servicio por medios digitales, por medios utilizando el Internet o similar al Internet, que generalmente se paga cargándolo a una tarjeta de crédito. Entonces, la ley prevé que la administración tributaria puede obligar a los emisores de tarjetas de crédito a que no solo le paguen a Uber, no solo le paguen a Netflix, no solo le paguen a Amazon la prestación del servicio, que es lo que sucede hasta ahora, cargan los $12.99 que cuesta el servicio de Netflix, sino que además de cobrarle esos $12.99, le cobren o le pongan en el estado de cuenta al consumidor el impuesto. Es decir, que incrementen ese monto de los $12.99 con el 13% de impuesto al valor agregado.
Estos perceptores a cuenta están puestos aquí en esta filmina juntos porque podría suceder que Netflix prefiera que en lugar de que el emisor de la tarjeta de crédito le incremente todas sus transacciones, poner una empresa en Costa Rica o poner un domiciliado en Costa Rica solo para los efectos de cobrar este impuesto. Entonces, en ese caso no aplica el segundo, lo que aparece con la letra B en esta filmina, sino que aparece lo que se identifica con la letra A. Es el caso, por ejemplo, de Sky. Sky provee televisión vía satélite, pero tiene un representante legal en Costa Rica que está por Lindora, que cobra ese impuesto aunque el servicio se preste desde México. Ok, ya vimos. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Son sujetos pasivos las personas, dice el artículo 4 de la ley, personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de los factores de producción, materiales y humanos, o uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, la distribución, la comercialización o la venta de bienes o prestación de servicios. En la clase anterior mencionamos que si no hay ordenación por cuenta propia, esto es, si la actividad no tiene esa estabilidad, sino que es algo completamente accesorio, ejemplificábamos, por ejemplo, si yo le vendo mi reloj a alguno de los alumnos, yo no me dedico a vender relojes, no ordeno factor de producción para la venta de relojes, entonces no soy contribuyente de este impuesto al valor agregado. La ley menciona expresamente personas físicas o jurídicas, lo cual nos hace dudar de si, como sucede en el impuesto sobre la renta, un ente colectivo sin personalidad jurídica puede ser o no contribuyente. El artículo 29 parece dar por supuesto que sí, en materia de pagos a cuenta de impuesto al valor agregado. Pero la verdad es que eso no tiene su correlato en la descripción de los sujetos pasivos en la ley. Parece ser un error de la ley. Lo cual podría llevarnos también a un desempate con el impuesto sobre la renta. O sea, alguien que sea contribuyente de impuesto sobre la renta no necesariamente es contribuyente de impuesto al valor agregado. Con mucho, la obligación más importante que tiene el contribuyente es la de cobrar el impuesto, que técnicamente, desde el punto de vista de la técnica jurídica, se denomina trasladar o repercutir. ¿Qué quiere esto decir? Que yo, además de cobrar el precio, tengo la obligación de cobrar el impuesto. Tengo que trasladarle el impuesto que yo tengo que pagarle, yo contribuyente, tengo que pagarle a la hacienda pública, tengo la obligación de trasladar, de repercutir ese impuesto mío, tengo que repercutirlo en el precio a mi comprador, al que adquiera el bien o servicio que yo le estoy vendiendo. El correlato de la traslación o repercusión, que son palabras sinónimas, es la obligación de soportar para el cliente. El cliente tiene, el adquirente tiene la obligación de soportar, esto es de pagar ese impuesto pagado, pero ese impuesto repercutido. Esta filmina ya la habíamos empezado a ver. Son también sujetos pasivos, no solo los contribuyentes, sino también los retenedores a cuenta y los perceptores a cuenta. ¿Quién es retenedor a cuenta? Aquel que con ocasión de un pago retiene un monto. Por ejemplo, los emisores de tarjetas de crédito, cuando le pagan a un restaurante los consumos que
que los que fueron a almorzar o a comer a ese restaurante cancelaron utilizando la tarjeta de crédito, la ley dice que en ese caso lo que le pague el emisor de la tarjeta de crédito al restaurantero viene disminuido por una retención a cuenta del impuesto al valor agregado de ese restaurante. ¿Cuál es la diferencia entre retención a cuenta y percepción a cuenta? Las retenciones suceden con ocasión de un pago. Las percepciones suceden con ocasión de un cobro. En el caso del inciso B de los perceptores a cuenta, que aparece al final de esta filmina, la diferencia es con el emisor de la tarjeta de crédito de los retenedores. La diferencia es que en el primer caso, en el caso de los retenedores, la retención es cuando el emisor le pague al restaurantero o al comerciante o a la persona de que se trate. En el caso de los perceptores a cuenta es con ocasión de un cobro que hace el emisor de la tarjeta de crédito. No solo le cobra el valor del bien y servicio, sino que le cobra un incremento del 13% en concepto del impuesto al valor agregado. ¿Qué son las deducciones? Esto es, ¿qué son los créditos que puede el ¿Se puede ver un segundo? Es que viera que no me quedó bien claro esa diferencia entre retención y perceptores a cuenta. Ok. Perceptores a cuenta. ¿Sí? Es el primero, lo entiendo perfecto. Es la retención que le hace la tarjeta cuando usted emite un pago. ¿A quién se la hace? Al individuo. O sea, yo agarro mi tarjeta, voy, pago por un jugo y ahí me hacen la retención del 13. No. Ok, entonces. No. Ahí me cobran el 13 junto con el precio. ¿Quién es el obligado tributario a entregar ese 13%? El dueño de la sodita o del El lugar. dueño de la sodita, sí, el dueño de la sodita. Entonces, cuando ese emisor de la tarjeta de crédito le pague al dueño de la sodita, en lugar de pagarle completo, le paga un monto disminuido en el monto de la retención. O sea, el emisor de la tarjeta de crédito, en lugar de pagarle a la sodita 10 más 3, 10 más 1.3, o sea, 11.3, ¿verdad? 10 del jugo más 1.3 del impuesto, le paga, digamos, 10.5. ¿Cuál es la diferencia? Que le dejó de pagar, que le retuvo una parte del precio con IVA y se lo entrega a Hacienda en nombre y por cuenta de la sodita. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que estamos describiendo? Es una retención a cuenta de la sodita del impuesto que la sodita le tiene que pagar a Hacienda con ocasión de un pago. Retención siempre es con ocasión de un pago. El pago del emisor de la tarjeta a la sodita. En el segundo caso, en el supuesto de los perceptores a cuenta, supongamos que la sodita tiene Netflix, porque a los consumidores de la sodita les interesa ver un programa mientras están consumiendo en la soda. Tiene Netflix. ¿Cómo paga Netflix? Lo paga con la tarjeta de crédito de la sodita. Y entonces la tarjeta de crédito o el emisor de la tarjeta de crédito está obligado a cobrarle los $12.99 que vale la suscripción a Netflix y que no le puede rebajar ni un centavo a Netflix de esos $12.99. Y a esos $12.99 tiene que añadirle, incrementar el 13% de impuesto. Y por tanto, al dueño de la sodita le cobró
bueno, 12.99 más 13, que no sé cuánto es, pero que digamos que suma 14 solo para efectos de sumar como 15, pero bueno, y solo para efectos de nuestra argumentación. Entonces, con ocasión de un cobro, el emisor de la tarjeta de crédito percibe un impuesto cuando le cobra al dueño de la sodita. ¿Cuál es la diferencia entre el primer párrafo y el último supuesto? En el primero es con ocasión de un pago, en el segundo es con ocasión de un cobro. En el primero retengo, no hago el pago completo. En el segundo percibo, añado al pago que le tengo que hacer a Netflix el valor del impuesto. Ok, perfecto. Ahora sí, gracias, profe. Con gusto. Deducciones, o sea, el mecanismo del impuesto al valor agregado funciona con créditos y débitos. Es crédito todo lo que yo le pagué a mis proveedores. Crédito. Es débito todo lo que yo le cobré a mis consumidores, a mis clientes. Y a la hora de presentar mi declaración, en los primeros 15 días del mes siguiente, neteo créditos y débitos. Es decir, todos los créditos los resto de los débitos, los disminuyo de los débitos, los resto de lo que yo le cobré a mis clientes y le entrego al fisco únicamente la diferencia. ¿Se entendió este punto? El impuesto que yo cobré en mis operaciones, en mi entrega de bienes o en la prestación de servicios, lo que yo cobré de IVA, eso es un débito. Y de ese débito le resto lo que yo pagué de IVA a mis proveedores. En el caso de un abogado, los débitos son aquellos que constan en las facturas de ese abogado. Todo lo que ese abogado prestó de servicios profesionales grabado con IVA y cobró a sus clientes, eso es débito. Y le resta todo lo que él necesita para prestar esos servicios, o el IVA de los bienes y servicios que él presta para prestar sus servicios. Por ejemplo, le resta el IVA del alquiler de la computadora, le resta el IVA del alquiler de la oficina, le resta el IVA de la papelería que mandó a imprimir, le resta el IVA de la energía eléctrica, le resta el IVA de la conexión a internet, le resta el IVA de cualesquiera cosas que él utilice para la prestación de servicios. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las reglas de esas deducciones, de esos créditos. Deducir quiere decir restar. El primer requisito es un requisito subjetivo, ser contribuyente. Si yo no soy contribuyente, o bien si no he iniciado actividades sujetas al impuesto, no puedo deducir, no puedo acreditarme los IVAs pagados. No obstante, pues al inicio de la actividad pueden pasar hasta 4 años, en los cuales puedo deducir todas las compras, todas las operaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. Volviendo al caso del abogado que presta servicios, puede ser que yo preste servicios a partir del próximo 1 de agosto, pero que el local lo tengo que alquilar en mayo, porque si no lo alquilo en mayo se lo van a dar a otra persona. Y tengo que comprar la computadora, tengo que mandar a hacer la papelería, tengo que incurrir en una serie de gastos previos al inicio de la actividad. Y esos son también deducibles a condición de que se inicie la actividad en no más de 4 años a partir de la fecha en que se incurrió en esos costos. Tal vez un abogado, pues, es fácil de entender, pero un caso más complejo podría ser el de un hotel. El hotel tiene que construirse, el hotel tiene que comprarse
el menaje tiene que comprarse, pues no sé, el mobiliario y el equipo, y puede pasar un plazo mayor de tiempo entre esas adquisiciones y la fecha de la primera transacción de venta. Y sucede también en el caso de aquellos bienes y servicios que requieren una autorización o una licencia. Entonces, ¿qué cosas no son deducibles? ¿Qué cosas son limitaciones al derecho de crédito? En primer lugar, los IVA soportados que no se afecten directa y exclusivamente la actividad empresarial o profesional. Yo podría comprar una cámara fotográfica y esa cámara fotográfica no es deducible de mi actividad como abogado, puesto que eso es un hobby personal. No tiene nada que ver con mi prestación de servicios. Hombre, alguien me podría decir, es que puede que sí lo tengas. Sí, sí, puede ser que yo utilice la cámara fotográfica como webcam y que además lo utilice para pues no sé, para recolección de pruebas, para juicios, o sea, que sí lo utilice profesionalmente. Lo que quiero decir es, solamente son deducibles las cuotas soportadas por bienes y servicios que afecten directamente la actividad empresarial. Algunos bienes que no se entiende que estén vinculados o directa o exclusivamente con la actividad empresarial o profesional. Los bienes que no consten en la contabilidad o en los registros oficiales de la actividad. Los bienes o derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad. En el caso de la cámara fotográfica, puede ser que sí se integre, puede ser que no. Si no se integra, si es nada más un hobby, entonces pues no da derecho a crédito. Lo anterior eran los requisitos materiales. Los requisitos formales son que ese crédito conste en un comprobante autorizado por la administración tributaria. Es decir, en ese momento en una factura electrónica. En materia de descuentos, debe constar en una nota de crédito que me dé el vendedor. Ese es el documento aceptado en materia de descuentos. En el caso de importaciones, el documento acreditativo del pago del impuesto a la importación. Si se trata de importaciones de bienes, esto es la póliza de importación. En el caso de la importación de servicios, es la suma del servicio importado, de la factura que me manda, puede ser Netflix, puede ser Amazon, puede ser el proveedor del exterior, más en el caso de que sean servicios, la autorrepercusión. Es decir, tal vez voy a dar un paso para atrás para explicar qué quiero decir. Antes dijimos que puede, en el caso de Netflix, puede la administración tributaria disponer que se cobre a través de la percepción por parte del emisor de la tarjeta de crédito. Pero para que eso suceda, la administración tributaria tiene que proporcionarle al emisor de la tarjeta de crédito una lista de esos servicios. Eso es lo que sucedió recientemente. Se proporcionó esa lista y se puso en vigor a partir del 1 de agosto próximo. Pero no todos los proveedores de bienes y servicios, perdón, de bienes no, no todos los proveedores de servicios están en esa lista. Por ejemplo, uno que no está es Zoom. Zoom, el creador de la plataforma de videocomunicación que estamos utilizando, no está en esa lista. Y supongamos que a mí, José María, que estoy usando en este momento la licencia que me dio la universidad, pero hay otra que tengo en la oficina porque la estamos utilizando para dar seminarios y para reuniones con clientes que requieren más de 40 minutos. Pues bien, si yo quiero utilizar el crédito
por la factura de Zoom, que no está en esa lista, o sea que no me lo va a cobrar el emisor de la tarjeta de crédito, yo tengo que hacer una factura de José María autorrepercutiéndome el IVA y dejarme como supuesto, como soporte, perdón, de mi factura, la factura que emite Zoom. Ese documento acreditativo del pago del impuesto es el que me da, no el que me da derecho a crédito, sino el requisito formal para que yo pueda aprovechar ese derecho a crédito. Dice la ley que los defectos en los requisitos formales pueden subsanarse en cualquier momento, siempre que sea antes del inicio de la actuación fiscalizadora. Si ya se inició la actuación fiscalizadora, es como si jugáramos freeze, congelados todo el mundo, ya no se pueden subsanar esos requisitos formales. En el caso de bienes adquiridos en común, dos personas, por ejemplo, la conexión a internet de mi oficina la pagamos mi socio y yo a partes iguales. Bueno, pues esa conexión a internet, para que el derecho a crédito sobre ella sea deducible, debe ponerse en la factura y en el duplicado la proporción de cada uno de los que le están utilizando. Se tiene derecho, esto es una norma más bien material, ya no formal. Se tiene derecho al crédito por la adquisición de bienes y servicios utilizado en la realización de operaciones sujetas y no exentas del impuesto. Es decir, si yo vendo exento, no tengo derecho a crédito. Repito, si yo vendo exento, no tengo derecho a crédito. Hay excepciones y esto es lo que viene en el resto de la filmina. Si yo le vendo al Estado, aunque le venda exento, sí tengo derecho a crédito. Si le vendo a entes públicos o privados exentos por una disposición especial en la ley del impuesto sobre el valor agregado o en otra ley, por ejemplo, la ley de zonas francas, entonces tengo derecho a crédito. También tengo derecho a crédito si vendo por exportación. Si exporto, las exportaciones están grabadas con tasa cero, es decir, con una exención llamada técnica. También los servicios que se exporten, es decir, aquellos que se consuman fuera del territorio de Costa Rica. En el caso de las municipalidades y de la Caja Costarricense del Seguro Social, la ley del impuesto al valor agregado declara no que están exentas, sino que están no sujetas al impuesto al valor agregado. No se les puede cobrar porque están más allá del alcance de la norma. Y eso pues es un problema, porque si yo no le puedo cobrar a la caja impuesto al valor agregado, quiere decir que los impuestos al valor agregado que yo le pagué a mis proveedores pasan a ser parte del costo de los bienes y servicios que yo le venda a la caja. Y eso pues es muy malo, es terrible, porque eso significaría automáticamente que los insumos de la caja se ven incrementados su costo en un 13% de manera automática. Este problema, que deriva de la redacción directa de la ley, fue, dijéramos, entre comillas, resuelto en el reglamento diciendo que a la caja y a las MUNIs, aunque le venda no sujeto, en realidad le estoy vendiendo exento. Pero eso es un problema que, dijéramos, se maquilló con el reglamento, y el reglamento en principio no puede modificar lo que dice la ley.
viene una regla bastante complicada que se llama regla del prorrateo. No vamos a explicarla 100% a detalle porque esto es más bien como para los contadores, pero solo me interesa señalar los principios del prorrateo. Cuando el sujeto entrega bienes o servicios que generan derecho a deducción y otros que no generan derecho a deducción, es decir, cuando tiene ventas exentas en operaciones interiores, tiene ventas grabadas y ventas exentas. Solo las grabadas le dan derecho a la deducción. Las ventas exentas no le dan derecho a la deducción, excepto que sean de esas que ya mencioné que son excepciones. La regla general es, las ventas exentas no dan derecho de crédito. Pues bien, cuando eso sucede, tengo compras grabadas y ventas grabadas y exentas. Si hay relación directa entre las compras y las operaciones con derecho a crédito, se utiliza el 100% del crédito de las compras. En caso contrario, esto es cuando no hay relación directa, sino que mis compras sirven indistintamente para vender grabado y exento, entonces tengo que hacer una prorrata. Tengo que hacer una operación de prorrateo. Esta filmina lo explica un poquito más esquemáticamente. En los extremos, si tengo ventas grabadas, el 100% de mis insumos, del impuesto pagado a mis insumos, a mis proveedores, es crédito fiscal. En el extremo izquierdo, si yo vendo exento, no tengo derecho a crédito. Es decir, el impuesto que pagué pasa a ser un costo o un gasto de mi operación. Sale del ciclo de créditos y débitos. Esto es lo que quiere decir en el caso de ventas exentas. Cuando tengo una combinación de exento y grabado, entonces se aplica una proporción llamada prorrateo. Prorrata. Se deducen, de acuerdo con esa regla del prorrateo, solo las cuotas soportadas en adquisición e importación de bienes o servicios que se utilicen exclusivamente en la realización de operaciones que originen derecho a deducir en las operaciones grabadas. O en aquellas operaciones exentas que por excepción sí dan derecho a deducir. No son deducibles, repito nuevamente, las cuotas de IVA soportados en la adquisición o importación de bienes y servicios que se utilicen exclusivamente en operaciones que no dan derecho a deducir. Y cuando hay mixta, cuando hay operaciones grabadas o exentas, grabadas que dan derecho, exentas que no dan derecho a deducir, debe aplicarse la regla del prorrateo. El cálculo es esta operación que aparece en esta filmina. Repito que no lo vamos a ver en detalle. En el numerador, las operaciones con derecho a crédito. En el denominador, todas las operaciones, es decir, tanto las que dan derecho como no dan derecho a crédito, incluyendo las municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa operación de división, operaciones con derecho a crédito, sobre todas las operaciones, expresa o termina por expresar un porcentaje. Ese es el porcentaje que debo aplicar para deducir. No se computan en los términos de la relación, es decir, ni en el numerador ni en el denominador, las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera de Costa Rica, tampoco el importe de ventas o exportaciones de bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes que no forman parte de mi inventario, que no los utilizo para venderlos, sino que son los bienes que me permiten establemente la prestación del servicio.
Un bien de capital podría ser una máquina, podría ser un edificio, podría ser en general los activos fijos, salvo que yo me dedique a vender inmuebles, en general los activos fijos son bienes de capital. Tampoco forman parte de ese cálculo las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad habitual. Hay una norma especial de cuando sí es operación habitual. Y tampoco deben incluirse las operaciones no sujetas, que están en el artículo 9 de la ley del impuesto al valor agregado, pero aunque están en el artículo 9, las ventas a la caja y a las municipalidades no se tratan como no sujetas, sino que se tratan como exentas. Ya les expliqué que esto es una decisión que se puso en el reglamento, no está en la ley. Y ese porcentaje, con los datos del año anterior, o sea, pongo todas las operaciones con derecho a crédito y todas las operaciones con y sin derecho a crédito del año anterior, se ajusta antes de hacer el ajuste. Yo la utilizo durante todo el año, el promedio del año anterior. Pero es muy probable que este año difícilmente coincida con el año anterior. Es decir, que tenga que hacer ajustes. Eso ajuste se hace en el mes de diciembre. Y una vez ajustado, sirve para todo el año siguiente. El ajuste que hice en diciembre, además de provoca una rectificación de todas mis declaraciones del año que está concluyendo. Repito una vez más, este cálculo de prorrateo es complicado, es provisional, debe ajustarse en diciembre de cada año y el ajustado es el nuevo porcentaje provisional para el siguiente año. No lo vamos a ver en detalle porque su cálculo matemático es complicado y no es tan útil para lo que queremos mencionar en esta clase. La tarifa general del impuesto es del 13%. Está prevista en el artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado y como regla general, 13%. No obstante, también existen algunas tarifas reducidas. Entre ellas, la tarifa del 4% para los servicios privados de salud y del 4% para los pasajes aéreos con origen o destino en Costa Rica. ¿Por qué los pasajes tienen esa tarifa reducida? Bueno, pues porque se entiende que la mayor parte del vuelo es fuera de nuestras fronteras y solo se grava la parte del servicio que se presta dentro de Costa Rica. Otra tarifa reducida es la tarifa del 2% que tienen los medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria y equipo para la producción de medicamentos, siempre que han sido autorizados por el Ministerio de Hacienda. También los servicios de educación privada están grabados con un 2%. Las primas de seguros personales. ¿Cuáles son los seguros personales? Básicamente los seguros de vida y de riesgos personales. La compra y venta de bienes y servicios de instituciones de educación superior, sus fundaciones, instituciones estatales, CONARE y SINAE. Aquí están incluidas las entidades públicas. Luego veremos, incluso la Universidad de Costa Rica, luego veremos cómo se trata. También hay una tarifa reducida, hemos visto varias, 4, 2, ahora 1%, para la venta, importación o internación de bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica. Esta canasta básica vamos a llamarla canasta básica agropecuaria o canasta básica agrícola. Y además, los bienes definidos en la canasta básica, vamos a llamarla canasta básica humana. Es decir, la que tiene bienes y servicios que consumen los seres humanos con categoría de básica. También están en esa tarifa del 1% la compra-venta, la importación y la venta local de materias primas e insumos
y estos básicamente son para los bienes agropecuarios. Ahí está el trigo, el frijol de soya, que se utiliza para producir alimentos para animales, la fruta y almendra de palma aceitera, el maíz, el sorgo, como ven, son básicamente insumos para la industria agrícola. Dice el transitorio cuarto que durante el primer año de vigencia, la vigencia de la ley del impuesto al valor agregado comenzó el 1 de julio del año 2019, que está a punto de concluir ese primer año de vigencia, no va a ser del 2%, sino que va a ser, va a estar exento el primer año. El segundo, disculpas, como que hubo un bajón de electricidad y me sacó de Zoom. ¿Me están escuchando nuevamente? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, les decía que el transitorio cuarto de la ley 9635, de la ley que modificó integralmente la vieja ley de impuesto general sobre las ventas y la convirtió en ley de impuesto al valor agregado, ese transitorio dijo que los bienes y servicios del inciso B del artículo 11, estamos hablando de la canasta básica, iban a estar exentos durante el primer año, del 1 de julio del 19 al 30 de junio del 2020. O sea, mañana se acaba esa exención. Durante el segundo y tercer año, la tarifa iba a ser del 1%, es decir, a partir del próximo 1 de julio, la tarifa de la canasta básica debe empezar a cobrarse a razón del 1%. Y a partir del cuarto y del cuarto año, por 5 años, el Ministerio de Hacienda presupuestará una especie de bono, una especie de compensación por el efecto en la pobreza que produciría el cobro del impuesto al valor agregado sobre la canasta básica. Y eso es a partir del cuarto año. Si no sucede ningún cambio, había movimientos en la Asamblea Legislativa para extender, sobre todo a consecuencia de la pandemia, esa exención por un año más, es decir, que la exención no fuera solo durante el primero, sino también durante el segundo año. Y eso incluso hubo varios proyectos de distintas bancadas, incluyendo uno del Ministerio de Hacienda, pero me dicen gente que trabaja cerca de la Asamblea Legislativa que está difícil que eso pueda aprobarse. Es decir, si no sucede nada, pasado mañana entra en vigor tarifa del 1% sobre canasta básica. ¿Cuáles son las desventajas de la tarifa reducida? Que el crédito fiscal se ve también disminuido. Es decir, si yo pagué 13 en mis insumos, pero vendo un bien o servicio que está con tarifa del 4%, no tengo 13 de crédito, tengo solo 4% de crédito. Hay una limitación en el crédito fiscal. Esto es la diferencia entre el 13 y la tarifa reducida, la diferencia entre 13 y 4, o entre 13 y 2, o entre 13 y 1, es costo del contribuyente. Lo saco del sistema de créditos y débitos y lo convierto en un costo para ese contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que si está que forma parte del costo, quiere decir que en lugar de ir incrementado en el precio, pero con derecho a crédito, forma parte del precio sin derecho a crédito. Esto es, aumenta el precio. Produce inflación. Esto también aplica a algunas tarifas que son transitorias. Aquí hasta ahorita hemos visto tarifas reducidas
del 4, del 2 o del 1. Pero además hay algunos sectores, por ejemplo el sector turismo, el sector construcción, que negociaron y se les aprobó en la ley tener unas tarifas transitorias del 4%, del 8% y finalmente del 13%. Entonces es muy probable que tanto en el primer caso como en el caso de las tarifas transitorias de turismo y construcción, se incremente el precio final de los bienes y servicios, es decir, se produzca inflación. El crédito que no se pudo aplicar en un periodo se puede deducir en lo siguiente. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que si compré, por ejemplo, 5,000 colones y solo tuve ventas por 2,000 colones, el crédito por mis compras de 5 nunca va a ser suficiente para compensar el débito por mis ventas de 2. Muy frecuentemente eso les habrá pasado a quienes compraron antes o apenas iniciando la pandemia y que después ya no pudieron vender más. Bueno, pues en ese caso, el crédito que no se pudo aplicar en la declaración de marzo se puede aplicar en la declaración de abril. Si no se puede aplicar, si aún así no se consumió, se puede aplicar en la declaración de mayo y así sucesivamente. En el caso de los exportadores, aquellos que venden exentos, no le cobran el IVA a nadie, pero tienen derecho de crédito porque las exportaciones, así expresamente lo dice la ley, todo el impuesto que les cobraron en sus insumos, tienen derecho de que se los devuelvan siempre que la exportación o la venta a las instituciones exentas sea en más de un 75%. Las formas de devolución, dice la ley, serán una devolución expedita según el reglamento. La ley utiliza ese adjetivo calificativo, una devolución expedita. En segundo lugar, cualquier otro sistema desarrollado por la administración para garantizar la recuperación ágil y eficiente de ese IVA. En el caso de las exportaciones, un sistema de devolución automática, es decir, sin revisión, simplemente se pone la declaración a disposición de la administración tributaria y habrá devolución automática. Y transitoriamente se mantuvo el sistema de órdenes especiales de compra, que como ya ese transitoriamente se ha agotado, entonces no vamos a referirnos a eso. ¿Cómo se liquida y paga el impuesto? Y con eso estamos acercándonos al final de nuestra clase. Se liquida y paga a más tardar el 15º día natural de cada mes, por todas las operaciones del mes anterior. Esto es, por las operaciones del mes de mayo, debía haber presentado al 15 de junio una liquidación de del totalidad de operaciones de compra y de venta del mes de mayo. Aún en el caso de que que no tenga que pagar impuestos, perdón, o bien cuando la diferencia entre el crédito y el débito fiscal represente un saldo a favor del contribuyente, aún en ese caso debo presentar la declaración. O sea, la declaración es de alguna manera independiente de que exista o no una obligación de pago al erario público. Bien, de manera general se prevé en la ley que pueda haber pagos a cuenta. Ya hablamos de los procesadores de pagos de tarjetas de crédito, de cómo se calcula, es decir, esa retención se calcula excluyendo el IVA del monto que paga el emisor de la tarjeta de crédito al restaurantero. Y este sistema de pagos a cuenta no es aplicable para aquellos contribuyentes sometidos a régimen de tributación simplificada. Y colorín colorado, este curso se ha acabado. Estoy a su disposición para
dudas, preguntas, comentarios, lo que tengan ahí. Profe, Sí, tengo una consulta con el examen final que es el lunes. sí. Va a ser, digamos, igual que el examen parcial de marque con X en mediación. Sí, yo pretendo que sea así, no de hecho del examen, pero pretendo que sea similar al examen que ustedes ya hicieron una vez. Ok, profe, ¿y sería toda la materia o entra del tema 9 al que acabamos de ver sin contar el 10 o cómo va a funcionar? Bueno, no sé cuáles son los temas que entren, pero digamos, los que no entran son aquellos que examinamos en el primer examen. Y el tema 10 que habíamos dicho que como era el trabajo no entraba en el examen. Ese tampoco entra en el examen. Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Más preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Profe, bueno, no sé si se pone a hacer el examen por estos días, ¿sería posible tal vez que le incluya, no sé, una pregunta extra o un poquito más de preguntas? No sé a los compañeros, pero 10 preguntas sí me hicieron sentir como muerte súbita. Bueno, vamos a ver si lo logro. Digamos que el esfuerzo de hacer un examen de esos es tener una base de datos muy grande. Si logro conseguir una base de datos suficientemente robusta, le prometo que habrá más preguntas. Si no lo consigo, me parece que no puedo acceder a esa petición que considero muy justa, considero que es una buena petición y que voy a esforzarme por darle cabida. Profe, Gracias. una última pregunta. ¿El examen va a ser sincrónico o va a ser asincrónico? Me parece que puede ser asincrónico, tal vez tomando como experiencia la vez pasada, que pueda iniciarse a las 11 y si alguien, por ejemplo, que se anda en la calle y no tiene conexión a internet, lo quiere hacer a las 5 de la tarde, lo puede hacer a las 5 cuando regresa a su casa. Pero la idea sería que también tuviera un plazo, es decir, un tiempo máximo para hacerlo. Una vez que empiezo a hacerlo, tengo que continuar haciéndolo por un tiempo, que digamos en el examen anterior se suponía que era 1 hora, y si logro que haya más preguntas, seguramente sería un poquito más en este examen final. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces mucha suerte en este examen y en todos los exámenes, que concluyan bien el semestre, y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Profe, Sí.